En Ecuador estamos cruzando una línea peligrosísima. Una línea donde la justicia empieza a confundirse con venganza, donde el deterioro físico de un ser humano se convierte en espectáculo político y donde el silencio del Estado frente al sufrimiento comienza a normalizarse. Las imágenes que circularon ayer, las imágenes del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, recluido en la cárcel de máxima seguridad denominada El Encuentro, han sacudido al país, no solo por lo que muestran, sino por lo que revelan. Un hombre visiblemente quebrado, aislado, consumido, mientras las autoridades guardan silencio o minimizan este tema. Y aquí ya no estamos hablando únicamente de política, estamos hablando de humanidad, estamos hablando de límites, de democracia y del peligroso momento en el que una sociedad deja de conmoverse frente al dolor del otro. ¿Qué está pasando con Aquiles Álvarez? ¿Qué está pasando con el alcalde de Guayaquil? ¿Qué está pasando con el ex vicepresidente Jorge Glass también? No tenemos que olvidarnos. ¿Y qué está pasando con todos los presos de este país? ¿Hay justicia o hay sed de venganza? Aquí arrancamos. Aquí no hay maquillaje, solo verdad cruda. Sube el volumen, que empiece el golpe. Cortina de fuego, palabra que quema, Ecuador en la mira. Ayer circularon imágenes del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, que, como ustedes saben, como ustedes conocen, está recluido en la cárcel de máxima seguridad denominada El Encuentro. No sé si a ustedes les pasó, pero para mí fue muy difícil mirar esas fotografías. Me estremecieron, me conmovieron. Allí está. Para quienes nos siguen a través de la transmisión de YouTube, pueden observar esas fotografías donde se ve al burgomaestre, se ve al alcalde de Guayaquil, se ve a Aquiles Álvarez visiblemente deteriorado. Un hombre visiblemente deteriorado, extremadamente delgado, rapado, aislado, con una apariencia que ha encendido alarmas no solo políticas, sino profundamente humanas. Eso que ustedes ven allí en sus pantallas, esas imágenes, para quienes nos siguen a través de radio también, de nuestra frecuencia modulada, se ve a un alcalde extremadamente delgado. Un alcalde que está con una barba canosa. Es un hombre joven, Aquiles debe tener 41 o 42 años, pero se lo ve deteriorado. Esto, señores, no se puede llamar justicia. Empecemos a llamar las cosas por su nombre, porque lo que vimos ayer con las fotografías difundidas por el equipo de comunicación del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, no retrata únicamente a un hombre detenido. Retrata el estado moral de un país que empieza a normalizar la humillación, el deterioro humano y el sufrimiento como herramientas de escarmiento político. Insisto, las imágenes son difíciles de mirar, son difíciles de observar, y más difícil todavía es justificar lo que muestran. Aquiles Álvarez les podrá caer bien, les podrá caer mal, les podrá parecer un alcalde extraordinario, les podrá parecer un pésimo alcalde, lo que ustedes quieran, las consideraciones que ustedes tengan, pero ante todo es un ser humano, es un padre de familia, es un esposo, y hay que repetirlo una y otra vez, porque parece que no todos están entendiendo que Aquiles Álvarez está recluido en una cárcel de máxima seguridad sin tener sentencia condenatoria ejecutoriada. Ese es un detalle que no se puede pasar por alto. No se puede omitir, porque aquí parece que los tribunales ya sentenciaron, que las autoridades dentro de una cárcel de máxima seguridad ya sentenciaron a Aquiles Álvarez. Su esposa, Fiorella Icaza, dicho sea de paso, una mujer con una fortaleza enorme, también muy joven, además madre de 3 chiquitos, niños que, entiendo, el mayor tiene 5 años. ¿Cómo sobrellevas una situación de esta magnitud? Probablemente tiene una red importante de apoyo. Ojalá que sí, pero desde la opinión pública también tenemos que tejer esa red de apoyo. Porque ¿cómo sostienes una situación siendo mamá de 3 niños chiquitos, cuyo padre está ausente, cuyo padre no está, cuyo padre está recluido en una cárcel de máxima seguridad, a quien no pueden ver? Fiorella Icaza dice que el alcalde, Aquiles Álvarez, ha perdido más de 50 libras de peso.
Y mientras el país observa semejante deterioro físico, el gobierno guarda silencio. El SNAI, el Servicio Nacional de Atención Integral para Personas Privadas de la Libertad, ese nombre larguísimo, ese nombre rimbombante, guarda absoluto silencio, no dicen nada, no dicen pío. El Ministerio de Gobierno guarda silencio. La Fiscalía guarda silencio. Y cuando el Estado calla frente al deterioro físico de una persona bajo su custodia, el silencio se convierte en algo parecido a la complicidad. Porque aquí hay algo fundamental. El Estado puede investigar, el Estado puede procesar, el Estado puede detener preventivamente bajo parámetros estrictos establecidos en la ley. Por supuesto, lo que el Estado jamás puede hacer es degradar. Lo que el Estado jamás puede hacer es quebrar física y psicológicamente a una persona para enviar un mensaje político. Y eso es exactamente lo que hoy millones de ecuatorianos empiezan a preguntarse al ver estas imágenes. ¿Estamos frente a un proceso judicial regular o estamos frente a una operación de castigo ejemplificador? ¿Cómo está operando el gobierno en este sentido? Porque si uno revisa con serenidad todo lo que ha ocurrido, el patrón es preocupante. Lo tienen allí en sus pantallas, las imágenes, la fotografía del alcalde Aquiles Álvarez. Y hay que mirarla una y otra vez. Ven ustedes la clavícula, ven ustedes los huesos, ven ustedes el estado físico. ¿Cuál será el estado mental del alcalde Aquiles Álvarez? A quien, dicho sea de paso, le privaron también de su Biblia. Más allá del credo, más allá de en quién crean ustedes o no, se nota, ¿no? Se nota que hay un ensañamiento en contra del alcalde. Y decía, aquí hay un patrón, porque si uno revisa con serenidad todo lo que ha ocurrido, este patrón que señalo es preocupante, porque primero fue el operativo violento en el domicilio de Aquiles Álvarez. Ustedes recordarán esas imágenes que circularon. Su esposa asustada, sus hijos asustados, sus 3 pequeñitos, insisto, el mayor tiene 5 años. Hombres armados con fusiles ingresando a su casa frente a su esposa y sus hijos menores de edad. Después vino el traslado a esta cárcel denominada El Encuentro, una de las cárceles más peligrosas del país, donde permanecen algunos de los criminales de más alta peligrosidad. Y ahora aparecen estas imágenes que muestran deterioro físico evidente, pérdida drástica de peso, aislamiento y un visible quebranto emocional. Y aquí hay una pregunta que nadie en el gobierno quiere responder. Si Aquiles Álvarez fue trasladado a esa cárcel por seguridad, porque eso es lo que decía John Reinberg, ¿se acuerdan? Que había incluso alertas de un atentado por parte de sus coidearios, decía, en esta fábula inventada por John Reinberg, por las autoridades a cargo de la seguridad de la vida de Aquiles Álvarez, quien estaba recluido en primera instancia en la cárcel de La Tacunga, si no me equivoco. Y luego, tras esta alerta de seguridad, según el famoso informe reservado del SNAI, lo trasladan a la cárcel del Encuentro por su supuesta seguridad. ¿Por qué aparece así? ¿Por qué no responden? ¿Por qué aparece así? Si lo trasladaron de una cárcel a otra por su seguridad, ¿por qué aparece así? ¿Por qué el deterioro? ¿Por qué el evidente desgaste físico? ¿Por qué el aislamiento? ¿Por qué las restricciones denunciadas por su defensa? ¿Por qué impedir contacto adecuado con sus abogados? ¿Por qué retirarle, insisto, el material de lectura incluida una Biblia? ¿Por qué aparece rapado? ¿Por qué mantenerlo completamente incomunicado de su entorno familiar? ¿Eso es protección? ¿Eso es por su seguridad? ¿O estamos viendo mecanismos de castigo y humillación política disfrazados de medidas cautelares? Alguien tiene que responder todas estas preguntas, todas estas interrogantes, porque cuando ayer su equipo de comunicación me enviaba al chat de WhatsApp el comunicado emitido y también las fotografías, lo primero que pensé es, ¿esto es justicia o es venganza? Y segundo, esta serie de interrogantes que les estoy planteando. Alguien tiene que responder. Y les voy a repetir nuevamente, Aquiles Álvarez no tiene sentencia condenatoria ejecutoriada. La Fiscalía no ha demostrado todavía su culpabilidad. Y en cualquier democracia mínimamente seria existió un principio básico llamado presunción de inocencia. Pero en Ecuador parece que ese principio dejó de importar hace muchísimo tiempo.
Porque aquí primero se destruye públicamente a las personas. Así, sembrando la sospecha, sembrando la duda, rapándolas, llevándolas a cárceles de máxima seguridad, privándolas del alimento, mostrándolas famélicas. Y luego de destruir públicamente a las personas, si queda algo de ellas, se discute si existían pruebas o no, si era culpable o no. Y esto no ocurre únicamente con Aquiles Álvarez. Esto no ocurre únicamente con el alcalde de Guayaquil. El caso de Jorge Glass es imposible de ignorar. Sé que no le pasé a Meli, pero si es que podemos buscar imágenes, fotografías o incluso ese video reciente del ex vicepresidente Jorge Glass, donde decía: tengo hambre, me acuesto con hambre, me levanto con hambre, estoy pensando en qué voy a comer porque tengo hambre. Eso decía el ex vicepresidente de esta república, Jorge Glass. Y ese caso es imposible de ignorar. Un ex vicepresidente al que distintos organismos internacionales, juristas y expertos han señalado como víctima de lawfare, de persecución política. Un hombre cuyo deterioro físico y psicológico ha sido cuestionado y documentado durante años. Un hombre que ha denunciado intentos de suicidio, que ha denunciado aislamiento, que ha denunciado depresión severa, que ha denunciado condiciones incompatibles con la dignidad humana. A Jorge Glass lo están dejando morir lentamente. Y claro, cuando incluso el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que se trataba de un preso político, estalló en furia Daniel Noboa, el presidente de Ecuador. Miren ustedes, allí están las imágenes. Este hombre, el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, está muriendo lentamente en esta cárcel de máxima seguridad, bajo los mismos patrones que hoy se observan en Aquiles Álvarez. Y claro, por supuesto, miren ustedes allí esas imágenes en las que está mostrando el esqueleto. Jorge Glass está mostrando su humanidad en hueso y pellejo, como se dice cotidianamente, porque no le dan de comer. Y él decía eso precisamente en esta intervención que tenía. Tengo hambre. Esto no se trata de usted. Si usted simpatiza con determinado movimiento político o no, si usted es de determinada tendencia política o no, si usted responde a determinada ideología o no, esto se trata de humanidad. Y ahora muchos sienten que a Aquiles Álvarez le están quebrando, así como están haciendo con Jorge Glass, lo están quebrando poco a poco. Y lo más aterrador es que una parte del país parece haber perdido la capacidad de conmoverse. Porque aquí se instaló una lógica profundamente peligrosa. Si el detenido es un enemigo político, entonces su sufrimiento deja de importar. Si el detenido incomoda al poder, entonces cualquier exceso parece justificable. Y es así como las democracias empiezan a degradarse moralmente. Si el detenido no responde a mi línea ideológica, entonces miro a otro lado. Pero cuidado con esto, cuidado, estamos hablando constantemente en este país de modelos autoritarios. Los organismos internacionales nos dicen que estamos frente a una deriva autoritaria. Constantemente aquí analistas sentados en este panel hablan de dictaduras cívico-militares. Ya tenemos el diagnóstico, pero vamos también a normalizar esto, porque las dictaduras no comienzan únicamente sacando tanques a las calles como sí está ocurriendo ahora mismo en Ecuador. Estamos militarizados hasta los dientes. Pero también las dictaduras empiezan cuando una sociedad normaliza que el Estado humille seres humanos. Empieza cuando el odio político se vuelve más importante que la dignidad humana. Empieza cuando el sufrimiento ajeno produce satisfacción. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ciertos sectores políticos y mediáticos que hoy están celebrando estas imágenes. Celebran la pérdida de peso de Aquiles Álvarez, celebran el deterioro de Jorge Glass, celebran la humillación, celebran el aislamiento como si el dolor humano fuera un trofeo político, y eso es monstruoso. Monstruoso, simplemente desastroso. Ayer, mientras preparaba este tema, decía, vamos a citar la Constitución, vamos a citar convenios internacionales, vamos a citar tratados internacionales.
No debería necesitar citar un solo artículo de la Constitución ecuatoriana para demostrar que esto está mal. No debería hacer falta mencionar tratados internacionales, convenciones de derechos humanos, ni tampoco reglas de Naciones Unidas para explicar por qué es inaceptable que un ser humano aparezca consumido, aislado y visiblemente deteriorado bajo custodia del Estado. No debería ser necesario argumentar jurídicamente por qué está mal matar lentamente a una persona de hambre, quebrarla psicológicamente o humillarla públicamente. Eso debería nacer de algo mucho más básico, la lógica, el sentido común, la humanidad, queridos amigos y amigas. ¿Dónde está la humanidad? ¿Dónde queda la humanidad de este pueblo? Si celebramos, si nos reímos, si aplaudimos, si nos mofamos de esas imágenes que hoy están circulando de Aquiles Álvarez, eso habla más de nosotros que del Estado, que de las autoridades que están perpetrando eso, que bien podría ser considerado como tortura. Qué pobreza de alma de aquellos que se ríen, de aquellos que celebran, de aquellos que miran en estos personajes, en Aquiles Álvarez, en Jorge Glass, trofeos políticos. Pero quizás el verdadero problema es ese, que estamos perdiendo incluso eso, que nos estamos acostumbrando tanto al odio, tanto a la polarización y a la deshumanización del adversario político, que ya no reaccionamos ni siquiera frente al sufrimiento humano. Vemos a una persona deteriorarse físicamente y lo primero que aparece son burlas, son aplausos o son justificaciones. Como si el dolor dependiera de la ideología, como si hubiera seres humanos que merecen dignidad y otros que no merecen tanto. Les digo, no debería citar nada para intentar probar este punto. Para intentar probar mi punto. Pero lo voy a hacer porque la Constitución ecuatoriana es absolutamente clara. El artículo 51 establece que las personas privadas de la libertad tienen derecho a la integridad física, psicológica, a la salud, a condiciones dignas, al respeto irrestricto de su dignidad humana. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece exactamente lo mismo. Las reglas Mandela de Naciones Unidas prohíben expresamente tratos crueles, inhumanos y degradantes. La prisión preventiva no elimina derechos humanos y los derechos humanos existen, así les molesten a algunos, y deben ser respetados. Esos derechos humanos tienen que ser respetados y la prisión preventiva no elimina esos derechos humanos, no elimina la dignidad, no elimina el derecho a la salud, no elimina el derecho al contacto familiar, no elimina el derecho a la defensa. Y precisamente sobre eso alertó ayer el equipo jurídico de Aquiles Álvarez. La defensa sostiene, dice, asegura, afirma y denuncia que el Estado ecuatoriano es directamente responsable de su vida, de su salud, de integridad física y psicológica. Ellos están diciendo y denunciando permanentemente que enfrentan obstáculos para mantener contacto efectivo con su defendido. Denuncian dificultades para formalizar documentación indispensable para ejercer plenamente la defensa técnica y advierten que cualquier omisión estatal podría configurar graves vulneraciones a derechos constitucionales e internacionales. Vamos a ver un video de la colega Radio Municipal en la que se entrevista a César Poveda. Él es miembro de la defensa técnica del alcalde Aquiles Álvarez. Vamos a escuchar lo que él tiene que denunciar. Más que las palabras, aquí yo creo que es necesario que intervengan fotos. ¿Qué más claro que fotos que ya son públicas, que ya ruedan a lo largo y ancho del país? Pero para ser un poco más gráfico con usted, le voy a mostrar la impresión de la foto del día de hoy mostrada, donde se ha perdido 50 libras por parte del alcalde. Si es que acaso dicha imagen no fue lo suficientemente clara, le mostraré la siguiente. Otra foto donde evidentemente el señor alcalde ha tenido una pérdida abrupta de peso, porque la condición del señor alcalde es una condición que requiere un cuidado especial. Necesita de un tratamiento especial y de un seguimiento médico en el cual la cardiopatía que tiene sea debidamente tratada. Estamos aquí hablando de un caso que es realmente grave por cuanto no involucra a cualquier ciudadano y no es solo por el hecho de ser alcalde de Guayaquil. Más allá de que sea el burgomaestre de la principal ciudad del país,
Aquí estamos hablando de un hombre que está en la cárcel de máxima seguridad del Estado sin una sola sentencia condenatoria. Quiero ser claro y específico. Al momento de detener al alcalde y de secuestrarlo, primero en la Tacunga y ahora en la cárcel del Encuentro, el alcalde lo detuvieron dormido junto a su esposa, y más allá de que le tocó evidenciar ver cómo le ponían láseres en las frentes a sus hijos, del cual el mayor tiene apenas 5 años. Más allá de todo el vilipendio que ha existido y del escarnio público que ha existido frente al alcalde de Guayaquil, porque no nos podemos olvidar que aquí se dijo en este país de que había un burro que se creía unicornio que se llamaba Aquiles. Aquí estamos frente a un ciudadano al cual lo raparon, lo vistieron de un overol naranja, lo expusieron a la luz pública con imágenes que definitivamente denigra a cualquier ser humano, le quitaron su Biblia y ahora pretenden despojarlo incluso de sus derechos fundamentales. Tenemos muchísima interacción a esta hora en nuestra cuenta de YouTube y quisiera saber si pudiéramos poner en la pantalla para leer algunos de los comentarios que me parece importante, porque yo les estaba hablando de humanidad y les estaba hablando de este sentimiento que invade cuando vemos esas fotografías del alcalde Aquiles Álvarez, y les decía también que no importa la ideología que profese Aquiles Álvarez, no importa la ideología o el partido político del ex vicepresidente Jorge Glass, estamos hablando de humanidad, estamos hablando de sentido ético, estamos hablando de con qué moral está operando el gobierno de Daniel Noboa, las autoridades del SNAI, John Reinberg, con qué moral están operando esto que bien podría ser considerado como tortura. Les decía, tenemos a esta hora 4.041 personas conectadas. César Aranda nos dice libertad para Glass y Aquiles, fuera Noboa. Luis Ríos dice, este espurio y miserable gobierno se ha convertido en un persecutor de aquellos a los que cree sus adversarios. Norma Torres dice, Elena, se me parte el corazón ver las imágenes de Aquiles, de Glass. No puedo entender la existencia de estos seres macabros como Noboa, y lo que más me duele ver personas que aplauden estas escenas. Comparto su sentimiento completamente, Norma. Ayer leía los comentarios que ponían debajo de un posteo que coloqué precisamente con esta información y con estas interrogantes que les estoy planteando ahora mismo a todos ustedes. ¿Esto es justicia o es sed de venganza? ¿Cómo debemos calificar aquello? Y cómo las autoridades no han respondido a las preguntas más elementales, las más básicas. ¿Por qué fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad sin tener una sentencia condenatoria ejecutoriada? ¿Por qué lo raparon? ¿Por qué le quitaron su Biblia? Porque, son una serie de interrogantes que todavía no alcanzamos a comprender y que no han sido respondidas por las autoridades. Vamos a ver qué nos dice Teresita Alarcón. Gobierno inmoral e injusto, gobierno autoritario. Ronald Hernández, escuche pueblo, Noboa no merece cárcel, si no. Bueno, vamos a leer los comentarios que estén apegados al respeto. Yo entiendo la indignación que provoca este tema, pero vamos a tratar de ser respetuosos, no con el gobierno solamente, sino con ustedes, con los oyentes, con los usuarios, quienes están siguiendo este servicio informativo. Gaby nos dice, Elena, me duele ver a un ser humano inocente así, me duele de Ecuador. Natalia Almeida, libertad para Aquiles, dejar a Aquiles en la cárcel a pesar de no tener sentencias, a aceptar esta dictadura. Ángel Hinojosa nos dice, Noboa es un ser enfermo de odio, pobre, pequeño de porte y pequeño de mente, pero el poder se acaba. Clever Toapanta, ya basta de justicia selectiva, libertad para Aquiles. Yes, pero mi querida Elena, ¿de quién es la culpa de tener un monstruo gobernando? Roberto Carlos, gobierno opresor. Mariana Alvear, escarnio público es igual a amedrentamiento a todo el pueblo. Iván Darío nos dice, es el colmo de la atrocidad, encima que nos tienen miseria, todo el que critique es perseguido. Mauro Guevara, estas personas no tienen corazón, hay un Dios en el cielo. Sonia, qué terrible, ante todo es un ser humano. Lo que puedo decir que Noboa es no tenemos un mensaje completo. Cecilia y Macaña, Santiago Díaz tiene sentencia ejecutoriada, debería estar en la cárcel del Encuentro. ¿Dónde está Santiago Díaz ahora mismo? ¿En la cárcel 4?
Hay que preguntarse y establecer esos contrastes también. Mélida Cedeño, libertad para Glass y Aquiles, nos dice. Elsie González, saludos para las valientes periodistas de Leni Licenia. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte para usted. Milton Delgado, saludos desde Babahoyo. Apreciada Elena, dice, hoy desde Balao, un abrazo fuerte. Solo toca cambiar el texto de la banda presidencial. Corrupción en lugar de constitución, nos dice. Teresa, Daniel Noboa no tiene conciencia con su propia hija. ¿Qué podemos esperar que tenga algo de humanidad con sus opositores? Es un ser inhumano que él solo protege a sus aliados delincuentes. Esos son los sentimientos que despiertan estas imágenes, que despiertan estas escenas, que despiertan en quienes todavía tienen un poco de humanidad, en quienes todavía nos escandalizamos al mirar estas imágenes que son estremecedoras, que conmueven. Ayer veía que circulaba un video en el que una colega de Ecuador en Directo se partía, se conmovía, se desmoralizaba al ver esas imágenes en vivo. Y es que es así, no podemos perder la humanidad, no podemos perder la capacidad de conmovernos, no podemos perder la capacidad de indignarnos frente a lo injusto. Y aquí aparece otro elemento gravísimo, queridos amigos y amigas, la denuncia de un posible brote de tuberculosis dentro de la cárcel del Encuentro. Tuberculosis, una enfermedad históricamente asociada a hacinamiento, a abandono estatal, a precariedad sanitaria. Hace apenas pocos días circuló el caso de un preso fallecido en esa misma cárcel. Quiero que veamos las imágenes que muestran un deterioro físico brutal, un cuerpo consumido, un hombre prácticamente reducido a huesos. Ahí lo tienen, es el posteo, la publicación que hace la periodista Bessie Granja, donde se muestra el antes y el después. Si ustedes miran las fotografías, antes se ve un hombre robusto y después, poco antes del fallecimiento, un hombre en huesos. Ven ustedes esta fotografía que publicaba Bessie Granja, la periodista de Coavisa, devela lo que está sucediendo ahora mismo en la cárcel del Encuentro. Esta persona privada de la libertad, entiendo que falleció. Si podemos poner la publicación de Bessie Granja para poder leerla y poder argumentar y poder contextualizar. Precisamente allí dice: el informe médico sobre la muerte de Michael Eduardo Bautista Angulo revela un cuadro crítico de insuficiencia respiratoria, desnutrición crónica. Están muriendo de hambre y tuberculosis pulmonar. Las imágenes difundidas demuestran el severo deterioro físico en el que se encontraba el interno antes de fallecer. Bautista Angulo, sobrino de alias Negro Willy, líder de los Tiguerones, cumplía una condena por asesinato y había sido trasladado desde la cárcel de Esmeraldas hacia la cárcel del Encuentro por su nivel de peligrosidad. Según el Comité de Familiares por una Vida Digna en Cárceles, el caso expone nuevamente las condiciones dentro del sistema penitenciario ecuatoriano y reabre el debate sobre atención médica, hacinamiento y derechos humanos en prisión. Y claro, distintas fuentes señalaban un posible cuadro de tuberculosis y hasta ahora el Estado ecuatoriano no ha transparentado, para variar, no ha transparentado adecuadamente qué está ocurriendo dentro de ese centro penitenciario. ¿Cuántos casos existen? ¿Cuáles son las condiciones sanitarias reales? ¿Qué protocolos médicos están aplicándose? ¿Quién controla lo que está ocurriendo dentro de la cárcel del Encuentro? Porque cuando el Estado encierra personas, también asume la responsabilidad absoluta sobre sus vidas. Y si un detenido enferma gravemente o muere bajo custodia estatal, el Estado no puede simplemente lavarse las manos, tiene que hacerse responsable. Vamos a leer también la publicación que hacía Carol Noroña al respecto, porque aporta datos importantísimos que hay que ponerlos sobre la mesa, que hay que ponerlos en contexto. ¿Cómo es que muere, dice Carol, cómo es que muere una persona joven con un diagnóstico reciente de tuberculosis y además con desnutrición proteico-calórica, proteico-calórica en una cárcel de máxima seguridad? Si la segunda persona privada de la libertad que falleció en el Encuentro tuvo un reciente diagnóstico confirmado de tuberculosis después de haber dado negativo a la enfermedad en pruebas anteriores, como afirma el ministro del Interior, hay varias cosas por las cuales alarmarse y son muchas las que no se están diciendo. No sabemos qué significa reciente, es decir, cuántas semanas, cuántos meses. Lo que sí, la tuberculosis es una enfermedad tan antigua como tratable. Si hay bacilos activos, va a expandirse.
Si hubo diagnóstico oportuno, imagino que el tratamiento antifímico también lo fue, ¿no? Si dicen que todos los internos vigilados por policías humo están en buenas condiciones, ese es el relato oficial. Entonces, ¿cómo? No es la primera muerte por tuberculosis en esa prisión. Es un patrón que deviene de otras cientos de muertes categorizadas como naturales e indeterminadas. Hay rastros. Pronto les contaremos. Eso es lo que dice Carol Noroña, periodista muy seria, muy rigurosa. El ministro del Interior, ¿qué decía? El ministro del Interior de Ecuador, John Reinberg, descartaba la existencia de una crisis o epidemia de tuberculosis. A pesar de esto, a pesar de los reportes de muertes, de contagios de personas privadas de la libertad, Reinberg decía, tratan de llevar que la cárcel del Encuentro tiene un problema de tuberculosis porque quieren ponerse a favor de quienes hoy están pagando los daños que han hecho. Reducir a eso es realmente cruel y perverso. Y en este escenario que lo complica todo, obvio que la familia de Aquiles Álvarez está preocupada, obvio que lo quieren fuera, obvio que cuestionan que aun cuando no tiene sentencia condenatoria ejecutoriada esté en condiciones infrahumanas, en condiciones inhumanas y expuesto a estos peligros, a estas enfermedades, a tantos peligros. Y aquí es donde todo esto deja de ser únicamente político para convertirse en un debate moral, queridos amigos y amigas, porque Fiorella Icaza denuncia que lleva 52 días sin poder visitar a Aquiles Álvarez. 52 días. Habla de correos sin respuestas, restricciones extremas, silencio institucional y apenas una llamada semanal por Zoom. Y otra vez, la prisión preventiva no elimina el derecho al contacto familiar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que el aislamiento prolongado puede constituir trato cruel, inhumano y degradante. Pero aquí parece que el castigo emocional también forma parte del espectáculo político. Vamos a escuchar lo que decía en un video publicado la noche de ayer por Fiorella Icaza. Han pasado 52 días desde la única y última vez que pude visitar a mi esposo Aquiles Álvarez. Son 52 días de silencio, 52 días sin una explicación clara de por qué no se me permite visitarlo, sin poder tener la tranquilidad de saber realmente cómo él está. Se me han cerrado todos los canales de acceso, he enviado correos en reiteradas ocasiones y nadie me responde, nadie da una razón, nadie explica absolutamente nada. Yo me pregunto, ¿acaso una persona con prisión preventiva no tiene el derecho al contacto y al acompañamiento de su familia? ¿Es esto justo? Lo único que permiten es una llamada por Zoom de 1 hora a la semana. 1 hora para intentar sostener emocionalmente una familia entera mientras vivimos con una angustia constante. Porque mientras todo esto ocurre, en esa misma cárcel ya existen denuncias sobre tuberculosis, aislamiento y condiciones que nadie quiere transparentar. ¿De verdad esperan que una esposa no tenga miedo? Aquiles ha perdido más de 50 libras y como familia sentimos que esto ya dejó de ser solamente un proceso judicial. Se siente realmente como un castigo que busca aislar, quebrar emocionalmente y deshumanizar. Nadie debería vivir con el terror diario de preguntarse si la próxima persona o la próxima noticia será la persona que tú amas. Si algo llega a pasarle a Aquiles, que nadie después diga que no lo advirtieron. Que nadie intente esconderse detrás del silencio, porque hay silencios que también matan. Silencios que también matan. Lapidaria esa frase de la esposa de Aquiles Álvarez, de Fiorella Icaza. Y claro, desde el poder se construye una narrativa donde cualquiera que cuestione estos abusos es automáticamente acusado de defender delincuentes. Esa es la trampa discursiva más peligrosa de todas, porque defender derechos humanos no significa defender delitos, significa defender límites, significa impedir que el poder haga absolutamente cualquier cosa contra quien considera enemigo. Porque el día que el Estado pueda degradar a alguien sin límites, nadie, realmente nadie está a salvo. Hoy es Aquiles Álvarez, ayer fue el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Mañana puede ser cualquier periodista incómodo, cualquier dirigente social, cualquier opositor, usted, cualquier ciudadano que se oponga
a las atrocidades que está cometiendo este gobierno. Y no, esto no debería verse así, la política no debería verse así, la justicia no debería verse así, la democracia, queridos amigos y amigas, la democracia no se ve así. Lo que estamos viendo se parece demasiado a una lógica de persecución, a una lógica de disciplinamiento, una lógica donde no basta con encarcelar al adversario, también hay que humillarlo públicamente, quebrarlo emocionalmente, exhibirlo deteriorado para enviar un mensaje de poder. Y cuidado, otra vez cuidado, porque todas las atrocidades de la historia comenzaron exactamente igual, deshumanizando primero. Ayer cuando hablábamos con Andrés Reliche sobre este tema y lo planteábamos como el tema más importante del día, él me decía, acuérdate lo que pasó en Argentina, porque Argentina lo aprendió de la peor manera entre 1976 y 1983. Allí, en Argentina, en esos años, la dictadura militar secuestró, torturó, desapareció y asesinó a miles de personas mientras parte de la sociedad justificaba los abusos diciendo que eran enemigos, que eran subversivos o que eran peligrosos. Primero les quitaron los derechos, después le quitaron la humanidad y finalmente les quitaron la vida. Por eso estremecen tanto las palabras pronunciadas por el fiscal Julio César Estracera durante el histórico juicio contra las juntas militares argentinas. ¿Cuáles eran esas palabras? Me las recordaba ayer Andrés Reliche. Salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales, nadie puede admitir que el secuestro, la tortura y el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate. El sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. Vamos a escuchar al gran Ricardo Darín, que interpreta precisamente a ese mítico fiscal en la película denominada 1985. Vamos a ver ese video. Una perversión moral. Qué frase tan dolorosamente vigente para el Ecuador de hoy, porque el verdadero peligro, queridos amigos y amigas, para una democracia, no empieza cuando el poder encarcela. Empieza cuando la sociedad deja de conmoverse. Empieza cuando el sufrimiento humano se convierte en entretenimiento político. Empieza en todos aquellos que en redes sociales están aplaudiendo lo que le pasó a Jorge Glass o lo que le está pasando ahora mismo a Aquiles Álvarez. Empieza cuando la humillación del enemigo produce aplausos. Empieza cuando la venganza comienza a disfrazarse de justicia. Y cuando una sociedad cruza esa línea, después es muy difícil, muy difícil de regresar.